El Senatus Inmaculado Corazón de María de El Salvador invita a los socios de la Legión de María a la siguiente formación de oficiales con el tema Los Estatutos, comentado por el hermano Pablo Rivera. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar haciendo este video que tiene que ver con los estatutos de la Legión y que son importantes que nosotros los analicemos. Habíamos quedado en el artículo 50, hoy vamos a ver el artículo 51 que habla sobre los jóvenes. Los legionarios, en el artículo 51 dice así: los legionarios menores de 18 años no pueden pertenecer a una curia de adultos, pero sí pueden, si la curia lo considera oportuno, podrá erigir una curia juvenil dependiente de ella. Está claro en este punto con relación a la curia de jóvenes. Un presidium de jóvenes no puede estar afiliado directamente a la curia, a una curia o a un consejo cualquiera, sino que pues los jóvenes tendrán de alguna forma procurarse que tengan una curia, y pues si no se tiene un consejo así, pues entonces podrán ser los oficiales de los presidios juveniles, los oficiales adultos, los que tienen que representar ese presidium ante el Consejo Superior. El caso tendría que ser la curia. Y entonces tenemos otros temas. El artículo 52. En este artículo, los legisladores, digámoslo así, o los hermanos oficiales del Concilio Legionis, que debieron ser quienes participaron en la creación de estas leyes, nos establecen este artículo 52. La curia hará que se pase visita oficial a cada presidium periódicamente, a ser posible 2 veces al año, con el fin de animarlo y de cerciorarse de que todo se desarrolle según las normas. En esto tenemos que tener mucho cuidado los oficiales de las curias, comisión, regias y senatus, porque no se trata de tener un encuentro entre oficiales del consejo con un presidium, o los oficiales del consejo con otro consejo, para tener nada más una oportunidad de entrelazar lazos que a veces son más bien sociales, de amistad. No, la finalidad de los encuentros entre los oficiales del Consejo Superior y los oficiales de otro consejo o de un presidium, pues si bien tiene que tener la finalidad de unir ese presidium a su curia, de unir ese consejo al Consejo Superior, por supuesto que debe existir esa circunstancia, debe ser una oportunidad de tener amistad más cercana con los oficiales, pero no hay que dejar de lado la otra función que tiene, para el caso, el consejo o la curia, ¿verdad? No se puede dejar de lado ese otro punto que dice cerciorarse de que todo se desarrolla según las normas. En este punto es un poco duro
a veces tener que decirle a los hermanos que se han equivocado en algo, que algo no lo están haciendo como se debe, especialmente cuando se trata de los temas económicos. Ya a cualquiera se le sale se le pasa la mano y decide tener actuaciones desapegadas al manual, desapegadas a los estatutos. Por eso es que el Concilio Legionis pone mucha atención en cuanto a este punto. Dice lo que sigue, siempre en el artículo 52, la curia debe vigilar con atención que los presidios no empiecen a proveer ayuda material, lo cual señalaría el fin de todo trabajo legionario realmente útil. Eso sería el fin de el trabajo legionario que se haya hecho, que sea útil. El examen periódico de los libros de la tesorería ayudará a la curia a discernir los comienzos de cualquier tendencia inapropiada. Esto no es, como podemos entender, algo que es la relación entre una curia y un presidium. No. Estamos hablando de que el Consejo Superior, llámese por ejemplo el Comisión, también tiene que supervisar con mucho cuidado los libros de la tesorería de las curias. Y la misma circunstancia debe suceder con las regias en relación a las comicias y a las curias. Y lo mismo el senatus hacia abajo, también por supuesto el Concilio Legionis tiene toda la facultad de hacerlo. ¿Qué pasa con esos consejos que, sabiendo de que se están saliendo de las normas, no hacen cambios? De repente alguna que otro comisión o alguna regia podría estar haciendo cosas que no están muy apegadas al manual. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Y por qué a veces encontramos que la información es un poquito maquillada? Que no se informa de que se va a hacer por ejemplo, una rifa. ¿Cuál es la finalidad de la rifa? ¿Será que son permitidas las rifas? ¿Hemos visto que el Senatus hace rifas? Cada quien tiene sus propias necesidades. Pero, por ejemplo, hacer una gestión económica con la finalidad de servirle a alguien en alguna necesidad, es algo que la Legión se lo debería pensar mucho, porque no es esa la finalidad de la Legión, por lo menos. ¿Qué es lo que hacemos con esas circunstancias? Uno de los grandes temores de la Legión es que si hoy le servimos en su necesidad a una hermana o un hermano, mañana vendrá otro con la finalidad de que también, así como le resolvimos el problema económico o material a otro, pues ahora se lo tenemos que resolver a esta otra persona. Y de repente con reclamos de que yo tengo derecho porque yo soy legionaria y aquella ni siquiera era legionaria. Los oficiales se equivocan gravemente si consideran de que una de estas acciones no va a tener consecuencia. Por supuesto que lo tendrán. Es un errorazo que un oficial apruebe que se haga o promueva
que se haga una actividad con fines económicos para ayudarle a alguien. Mucho cuidado, hermanos. Entonces, ¿por qué el manual, aquí los estatutos específicamente dicen de que si nosotros nos dedicamos a hacer algo así, en ese sentido, de ayudarle en su necesidad económica o material a alguien, eso es el fin del trabajo legionario realmente útil? Nos vamos a enredar en una situación que después no vamos a poder resolver. Por esa razón es que cuando hay, por ejemplo, visitas de un consejo a otro o de un consejo a un presidium, es necesario de que no es necesario que vayamos los 4, pero sí es necesario de que quien vaya tenga el manual aquí, tenga la capacidad de poder decir las cosas. Claro, no necesariamente tienen que ser ofensivas, no necesariamente tienen que ser grosero una persona para decirle que hay que corregir algo. Pero la visita no debe ser un aplauso, que todo está bien, qué bonito como ustedes trabajan, qué lindo, ay cómo se aman, pero ya cuando vemos la cuestión administrativa más de cerca, pues podemos encontrar que tengamos muchos detalles de los cuales tengamos que hablar. Por esa razón es importante de que al final de una visita de unos oficiales de un consejo a otro, al final los oficiales del consejo visitado, los 4, se queden y hablen y sean cordiales con el consejo que les visita, y luego pues pongan a disposición todos los libros. A veces resulta de que cuando pues la visita no se hace de un momento a otro. En cumplimiento con el manual, el consejo que sea debe visitar y debe avisar su presencia anticipadamente. Esa presencia debe ya debe ser notificado qué día, qué hora se va a visitar, ya sea presidium o sea consejo. Pero eso no debe servir para maquillar las cosas que están haciéndose y que no queremos que el Consejo Superior se dé cuenta. No deben suceder esas deslealtades en un presidium o en un consejo. No debe suceder eso de esconder información porque nos van a regañar, ¿no? Lo que tengamos que hacer, hagámoslo muy bien, muy bien. Entonces, si lo que estamos haciendo, por ejemplo, de repente, si es una necesidad, pues no hay por qué esconderla, no hay necesidad de esconderla. Y si la escondemos, entonces ya sabemos, podemos ir renunciando al cielo, porque no está bien que tengamos doble cara, no está bien que hagamos unas cosas, pero como sabemos en nuestra conciencia de que hay algo por ahí que nos prohíbe hacer eso, pues lo hagamos, pero lo escondamos. Podemos ir ya, como les digo, pensando que el cielo no será para nosotros si estamos en esa actitud un poco falsa. Artículo 53. La curia se reunirá en el tiempo y lugar que determine ella misma.
este otro tema es algo de lo cual es necesario de que hablemos, que comprendamos esta circunstancia, porque de repente llega alguien empoderado, llega alguien a quien le tenemos mucho respeto, llámese, por ejemplo, sacerdote, o llámese un líder. De repente un líder a quien nosotros le tenemos una gran admiración, y por eso yo pienso de que tenemos que tener mucho cuidado. El legionario no debe seguir líderes. El legionario debe atenerse al manual, al reglamento. No tiene por qué hacerle caso a personas que de repente lo que nos dicen son cosas contrarias a las normas. Entonces, si alguien nos dice, mire, usted no se reúna, y sabemos nosotros que tenemos que reunirnos semanalmente, y viene y le dice, reúnase una vez al mes. Entonces no podemos aceptar esas circunstancias. Si es por cuestión de local, pues mejor nos vamos a reunir en otro lugar, pero la junta se hace. La curia se reunirá en el tiempo y lugar que determine ella misma. Le interesa a la asamblea de la curia o del consejo que sea que se reúna en el momento y en el lugar en que todos puedan estar de acuerdo en eso. No puede venir otro consejo a imponerse, a decir que porque yo soy el que está más arriba, usted se me va a reunir tal día. No es así. Ciertamente hay que tener un control en el del paso de la cascada de la información. Hay que tener más o menos un arreglo para que esa información fluya de manera adecuada y procurando que no sea tan retrasada, ¿no? Pero si un senatus se reúne un tercer sábado, ¿qué hace una regia reuniéndose segundos domingos? No está bien, no es conveniente. Si el senato se reúne tercer sábado, lo correcto es que la regia se reúna al siguiente fin de semana. Porque es a partir del senatus que se empieza a generar la información. Entonces, pero si a la regia le parece que no es, si a la asamblea de la regia le parece que no es ese día o ese fin de semana el momento adecuado, pues de eso no hay problema. Allí el problema será para los consejos más abajo, que tendrán problemas de comunicación en esa cascada de información. Luego dice, la curia se reunirá en el tiempo y lugar que determina ella misma, con aprobación del Consejo Superior inmediato. Cuando un consejo cambia su día, debe reportar al Consejo Superior, y esperar que se le apruebe. No hacer los cambios cuando se le plazca, así de una manera brusca, porque aquí yo tengo autonomía, que porque yo aquí soy el que mando. No. Los estatutos nos dicen que debemos recibir la aprobación del Consejo Superior para que pues las cosas marchen de forma adecuada, ¿no? Hacer un cambio de una curia porque se le antoja, no solamente debe antojársele a una persona, a un líder o
o a los oficiales si lo quieren. No son los oficiales los que deben tomar una decisión respecto a esto de manera particular o unilateral. No, los oficiales son servidores de la asamblea y es la asamblea la que debe de tomar esa decisión. Algo tiene que influir de manera generalizada, o por lo menos en la mayoría de miembros que componen la asamblea, como para que ellos decidan cambiar. Y entonces toman la decisión: nos vamos a cambiar de día, pero antes de cambiarla, pues hay que pedir la aprobación al Consejo Superior. Si un consejo hace un cambio y no pregunta, no espera esa aprobación del Consejo Superior, está en cierto nivel de rebeldía que pues ya no se puede notar como algo leal como lo puede pedir, como pide el manual. El secretario de la Curia, consultando con el presidente, preparará previamente una agenda para la Junta con el presidente. Preparará previamente una agenda para la Junta y la distribuirá entre los directores espirituales y los presidentes de los presidios, antes de que dichos presidios celebren su junta anterior a la de la curia. Es deber del presidente, por ejemplo, en el caso del presidium, es decir, la curia hace su reunión de precenatus, allí preparan la agenda. En cuanto la agenda está terminada, según este artículo 53, en cuanto la agenda está terminada, debe procederse a notificarle a los presidios de que esta es la agenda con la que vamos a reunirnos la próxima vez. Imaginémonos que si las cosas fluyen más o menos como es con nosotros, el primer sábado nos reunimos nosotros y como precenatus para organizar la junta que será 15 días después. Allí mismo el secretario debería generar la agenda. Y de alguna forma, hoy hay tantos métodos electrónicos que debería el secretario, según este artículo 53, distribuir la agenda a los directores espirituales y a los presidentes de los presidios. Eso es lo que dice ese artículo. Es decir, que 15 días antes podrían los presidios recibir la agenda. 15 días antes podrían los consejos que están bajo el cuidado de otro consejo recibir la agenda de su junta, de su asamblea, por parte del Consejo Superior. Es decir, el Senatus debería entregarle a cada movimiento, a cada unidad, una copia de la agenda 15 días antes. 15 días antes. Pero esto no lo ven bien algunos oficiales porque dicen en sus ideas, ¿no?, desapegadas de la ley, desapegadas del reglamento, que si yo les se les notifica a los oficiales, por ejemplo, una curia le notifica a los oficiales de sus presidios que la próxima semana o 15 días después viene la junta de curia y esta es la agenda que se va a utilizar en esa junta. El manual dice de que incluso se tendrán oportunidad esos consejos, los consejos de inferior rango
o los presidias tendrán la posibilidad de poder promover un punto diferente que se agregue a la agenda, cosa que no se da porque en este sistema de cosas no existe ese espacio. Pero esto es también un desapego que creo yo que viene desde como del interés de tener control sobre la información, o un interés de no sé, podría ser una especie de egoísmo. Pero en fin, el artículo 53 se los acabo de leer, y en ese caso todos los secretarios de los consejos tienen esa facultad. Yo, por ejemplo, he curioseado correos electrónicos, como les digo, páginas de web o páginas de lo que sea, y he encontrado que algunos consejos pues le dan, yo he recibido la agenda de su reunión de algunos comitios en Estados Unidos. No hay problema, no pasa nada. El deber de asistir que tengan los oficiales no se los quita el hecho de que sepan cuál es la agenda que van a desarrollar en la Junta. Artículo 54. Donde fuera preciso conceder a una curia, además de sus poderes ordinarios, otros de supervisión sobre una o varias curias, esta curia superior será específicamente llamada comisión. Bueno, esto es cuando hay una elevación del rango de un consejo. Quede claro, a un presidio no se le eleva de rango. Hay unas variantes en eso. Así como al presidium se le nombra oficial, a los consejos se les ratifica. A una curia se le eleva de rango. Esto no requiere, como a veces, como alguien podría sugerir ahí, de que hay que irle a pedir permiso al obispo y el obispo debe emitir un decreto. No es necesario esa cosa. Simplemente con la aprobación del obispo se pueden hacer esos cambios sin andar solicitando decretos, porque esos no están contemplados en la normativa de la legión. Donde fuera preciso conceder a una curia, donde puede ser necesario concederle a una curia, además de lo que ya tiene, ¿no? Sus facultades, su autoridad sobre sus presidios, otro de supervisión sobre una o varias curias. Esta curia, como dice este artículo 54, se llamará comisión. ¿Dónde? Pues precisamente cuando a veces para ahorrarse tal vez el pasaje, para colaborarse entre las curias, para apoyarse, o porque todas esas curias están debajo de una misma parroquia, o dependientes de una misma parroquia, el obispo o el sacerdote local pida de que toda esa gente se reúna ahí, porque cuando se reúne en un comisión aparte, lejano, va a reunirse en otro territorio. Pues allí es la necesidad, más bien la necesidad de los oficiales involucrados en esas curias. A veces de repente es necesario que los oficiales de un comisión o de una regia
den la idea, el chispazo de qué pensarían ustedes si les va bien o les va mal si se hace un comisión. Pero analícenlo. ¿A quién le interesa? No le debe interesar a la regia, no le debe interesar al Senato de manera per se, sino que le correspondería a los oficiales involucrados, ¿no? A veces por hacer estos cambios y por hacer la creación o la generación de nuevos rangos, pues lo hacemos sin tomar en cuenta que la opinión de los oficiales que van a estar dándole vida a ese consejo. Aquí en el inciso 2 de este mismo artículo 54 dice: el comisión no es un consejo nuevo. No es un consejo nuevo, simplemente es una curia que tiene una condición de más carga, mejor dicho, de más carga. Sigue obrando como curia con relación a su propio territorio. No le quita, ¿verdad? Y allí es donde a veces resulta de que los comisiones se dedican más a resolver los problemas solo de las curias, pero se van desatendiendo de los presidios. Y entonces hay problemas con eso, ¿verdad? Porque una curia que de repente se desnutre de sus presidios, pero tiene esa curia la condición de comisión y al final se queda solo con curias supervisándolas, pero no tiene presidia, entonces esa curia ya desapareció. Si un comisión no tiene presidias, eso ya no funciona como comisión, porque es solamente 4 oficiales supervisando a las curias, ¿no? Pero si no tiene presidias, eso ya no funciona. Habrá que revisar las circunstancias, valorar cuál es la curia más apta como para ser elevada al rango de comisión y dar por desaparecido una curia si ya no tiene un comisión presidias. El comisión no es un consejo nuevo, sigue obrando como curia con relación a su propio territorio y gobernando directamente sus presidias. Pero si no tiene presidias, un comisión, entonces ya no tiene nada de curia tampoco. Y por lo tanto ya no tiene nada que supervisar a ninguna otra curia. Además supervisa a una o más curias. Las elecciones de oficiales de cada curia afiliada están sujetas a la ratificación por parte del Consejo Superior. Cada curia y presidium directamente afiliada al comisión tendrá derecho a representación plena en él. Es decir, cada curia tiene derecho a ser representada en ese comisión. Y sus oficiales tienen derecho a votar en las elecciones de oficiales en el comisión. No solo ese derecho, también tienen derecho a promover que uno de sus oficiales, por ejemplo, sea candidato en alguno de los cargos de oficiales. Tiene derecho también ¿cómo se llama? Todos los oficiales de una asamblea, todos tienen el derecho de promover a una persona como para candidato. Y otro derecho también que tienen es de secundar también a una persona. Digo esto porque a veces yo valoro como algo incorrecto, pues, que si yo, siendo presidente,
Imagínense, yo no lo soy, pero si lo fuera, o fuera el presidente del Senatus, y bueno, por la razón que fuera, yo tengo que retirarme del Senatus, porque ya cumplí mi periodo, porque el trabajo ya no me lo permite, por lo que sea. Pero vengo yo y antes de irme, antes de retirarme, voy y busco quiénes son los candidatos idóneos. Puede ser de que sea una visión administrativa, sin más. Pero podría también ser de que yo necesito seguir gobernando o yo quiero seguir gobernando ese consejo y yo voy a estar detrás de los oficiales electos. Si yo tengo esa intención, entonces no estoy como que haciendo muy bien las cosas, ¿no? Es la asamblea la que tiene toda la facultad de proponer candidatos. A la asamblea hay que decirle, mire, hoy quedó plaza vacante en tal cargo. Y como consecuencia tienen ustedes un mes para ir a buscar oficiales. Tienen ustedes un mes para ir a buscar oficiales. Y el próximo mes traigan los candidatos. Notifíquenles de sus responsabilidades en ese cargo. Notifíquenles que tienen que venir, porque de repente podrían ser que no sean miembros de la asamblea, pero que si van a participar en esta elección tienen que venir, porque no se va a estar haciendo elecciones por alguien que no está presente. No se va a estar haciendo elecciones por alguien que a veces ni se dan cuenta de que los han elegido oficiales, solo por clamación popular, pero de repente no se tiene pleno conocimiento de si esa persona está dispuesta a aceptar un cargo. Entonces, por lo tanto, tienen que tomar conciencia todos los oficiales que componen la asamblea de un comisión o de una curia o de una regia, saber que ellos tienen derechos en esta representación que están cumpliendo porque son oficiales de un consejo que está bajo el cuidado del consejo con el cual se reúnen, ¿no? Llámese comisión, llámese regia, llámese senatus. Todos tienen la facultad de presentar candidatos. No se trata de que a veces hay personas que ellos quieren tener control, como les digo. Y estas personas no permiten que otros presenten cargos o no permiten o no quieren irse y perder el control del consejo. Entonces, ponen candidatos que están más bien dispuestos a servirles en que van a gobernar, pero por detrás tendrán a otra persona. Al anterior probablemente oficial. Normalmente un comicio no rebasa los límites de una diócesis, normalmente. Esto es variante, porque aquí no está diciendo que la norma sea exclusivamente así. Pero un comicio debería estar dentro de los límites de una sola diócesis. Si a la par, si cercano hay otra diócesis, pues entonces allá debería haber normalmente, es decir, con esa palabra está diciendo, es de desear. Yo quisiera, dice el legislador, sería bueno que me escuchen en esto. Sería excelente si fuera posible que esto lo puedan hacer de esta forma. Un comisión debe estar dentro de la jurisdicción de una sola diócesis.
no debería tener gente de una diócesis y de otra, porque los obispos podrían disponer que ya no vayan, que ya no traspasen el límite. Sin embargo, podrían haber circunstancias, dice el manual, por las cuales para una buena administración se le pediría a un comision supervisar una o más curias en otra u otras diócesis. A veces se traspasan hasta las fronteras de una nación para estar supervisando. Pero lo apropiado es de que se respetaran los límites diocesanos. Siempre habrá, dice este artículo 54, siempre deberá hacerse con la aprobación de los ordinarios locales. Y entonces, ¿cómo es eso? Todos los proyectos, todas las ideas, todas las cosas que incumben a la legión debe tenerlo muchas cosas, ¿no? El desarrollo de la legión, el crecimiento, la administración, muchas de las cosas de la legión, debe tener conocimiento el obispo. Pero si un comision tiene traspasa los límites de 2 diócesis, entonces hay que hacerlo bien. Hay que avisarle también al otro obispo, no hay que ignorarlo. Si un director espiritual, una comisión lo requiere, pues entonces tienen que ponerse de acuerdo los obispos para que, o por lo menos tienen que tener conocimiento a ambos obispos, y el manual prefiere que sea el obispo local de donde se reúne el comicio que será el moderador, el encargado de trabajar esa parte de una forma más activa, ¿no? Pero no se nombrará un director espiritual a espaldas del otro obispo. En el inciso quinto del número 54, artículo 54, en el caso de algunas diócesis muy extensas, 2 o más comicias se encargarán, cada uno de un número de curia de una misma diócesis. Hay territorios grandes, grandísimos. De repente hay espacios donde hay un grupo de legionarios por un lado del país y otro grupo de legionarios por otro país. Entonces se establecen comicios, como por ejemplo El Salvador. No es que haya crecido en territorio, pero El Salvador antes tenía 3 comisiones: zona occidental, central y paracentral. Bueno, y oriental. Antes solo habían 3, hoy hay un comisión en la zona oriental. El artículo 55, el director espiritual, y aquí vamos al punto que hace un rato les decía yo, el director espiritual será nombrado por el ordinario de la diócesis donde funciona la curia o el comisión. Artículo 56. Se llamará regia a un consejo designado por el concilio en legiones. La creación, la formación, la elevación del rango de comisión a regia le compete de manera exclusiva a el concilio en legiones. Para ejercer su autoridad sobre la Legión de María en una extensa región y cuyo rango
estará próximo al de un senatus. Este es un consejo que solo el Concilium Legionis puede autorizar. Artículo 57. El Concilium Legionis Mariae decidirá si una regia se afilia directamente al Concilium o a un senatus. Ellos tienen la última palabra respecto a quién estará afiliado este consejo. Artículo 58. Cuando a un consejo ya existente se le confiere el rango de regia, dicho consejo continuará ejerciendo sus funciones originales, además de sus nuevas responsabilidades. Los miembros de la regia serán: a. Los oficiales de cada cuerpo legionario directamente afiliado a la regia, y b. Los miembros del consejo al cual se le ha conferido el rango de regia. Normalmente estamos hablando de que un comisión y que este comisión va a supervisar otros comisión, y además este comisión ya tenía curias, seguirá supervisando sus curias, y por lo tanto también este mismo comisión ya tenía presidias, seguirá supervisando sus presidias. Entonces se tendrá un nivel de curia para sus presidias, un nivel de comisión para sus curias y un nivel de regia para sus comitium. Artículo 59, y aquí vamos a ir cerrando con el 60. El director espiritual de la regia será designado por los obispos de la diócesis a través de su obispo moderador. El director espiritual de una regia será designado por los obispos de las diócesis a través de su obispo moderador. Si una regia tiene un territorio donde hay 2 o más obispos, porque eso sí es normal, el territorio de una regia podría traspasar el límite no de uno, sino de más obispos. Entonces, esos obispos van a decidir quién va a ser el director espiritual. Pero el moderador es el obispo local donde tiene la oficina la regia. Y por último, vamos a dejar para hasta aquí hoy, o por ahí nos vamos a ir quedando. Artículo 60. Las elecciones de oficiales de consejos directamente afiliados están sujetas a ratificación por parte de la regia. Vamos a ver. Las elecciones de oficiales de consejos directamente afiliados, es decir, estamos hablando de que los consejos de la regia estarán sujetas a la ratificación por parte de la regia. Estos oficiales tienen el deber de asistir a las reuniones de la regia, a menos que las circunstancias, como por ejemplo la distancia, etcétera, se lo impidan. Es decir, todos los componentes, todas las unidades de esa regia, llámese comisión, llámese curia, llámese presidia, tienen la obligación de asistir a esa reunión de regia, todos. Y solamente en aquellos casos en que, como por ejemplo dice la distancia, se lo impida. Claro, a veces la distancia es un elemento muy grande para algunos, sobre todo a esos consejos pequeños, que en la distancia hay inversión de tiempo, hay inversión de sacrificio, hay inversión de dinero, y tal vez no todo es factible para alguien cuando su distancia es grande. Bien, dejo hasta acá, hermanos, porque yo ahorita estoy ya muy cansado
en este día de trabajo ha sido un poco agotador. Estoy haciendo este esfuerzo para que meditemos un poco sobre esto y vayamos aprendiendo. Se me pasó por ahí algo que leí anteriormente, que los oficiales son miembros. Los miembros de la regia no son solo los oficiales. No son solo los oficiales de la regia. Por lo tanto, no solo los oficiales de la regia o del senatus, en el caso nuestro, tienen la facultad de tomar decisiones. Cada oficial de comisión, cada oficial de curia, cada oficial de presidium también es miembro de ese consejo, llámese regia, llámese senatus o llámese comisión. Estos oficiales son miembros y tienen, como ya decíamos, derechos y también deberes. El deber de asistir a ese consejo, el derecho de votar nuevos oficiales, el derecho de proponer nuevos candidatos, el derecho de secundar candidatos. Son derechos que tiene, y también así como también el de participar en los comentarios. No tiene por qué un oficial de un consejo, de un presidium, quedarse callado. No tiene por qué. Es más, el manual dice de que cuando nosotros, viendo errores, nos quedamos callados, nos hacemos cómplices de esos errorazos que se podrían estar cometiendo en un consejo. Los miembros del consejo al cual se le ha conferido el rango de regia también son miembros de esa regia. Los miembros del consejo, es decir, los miembros del comisión que se le confirió el cargo de regia, todos los miembros que la componían el comisión, ahora que es regia, también son miembros de esa regia. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. A Jesús.